llamadas asfaltinos que sirve para hacerlo, o sea, un dato de color, pero que tiene un color negro. Entonces el negro vuelve opaco todo el sistema e impide que pueda haber las gotas de agua emulsionadas donde están los microorganismos. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando yo agrego el agua con el agente intensivo y empiezo a agitar? Fuerzo mecánicamente la ruptura de ese sistema emulsionado y en algún momento lo que voy a hacer es que esas pequeñas gotas de agua se encuentren ¿con quién? Con la gran cantidad de agua con detergente. ¿Y qué es lo que van a hacer? Básicamente esto. ¿Qué pasa cuando ustedes ponen aceite en una olla con agua al cabo de un tiempo? ¿Qué pasa con esas gotas de aceite? ¿Se terminan? ¿Qué? Juntando. Bueno, eso sucede con las gotas de agua. Entonces, después, ¿qué va a pasar con todas esas uvas en la analogía? Voy a tener una super uva que no existe. Pero esa es la idea. ¿Me siguieron? Y eso es lo que sucede ahí. Muy buena pregunta, digamos, porque la verdad que sí, yo por ahí me olvido y por ahí ustedes no lo pueden plasmar. ¿Me siguieron con la idea o no? ¿Sí? Entonces, eso es lo que sucede y eso es lo que quiero, porque después yo voy a terminar trabajando con esa fase acuosa que ahora sí tiene a los microorganismos. Una vez que yo genero esto, lo que voy a hacer es sacar el petróleo que está en la zona superior, lo voy a sacar con una pipeta. Ustedes ya saben lo que es una pipeta. Básicamente con una pipeta voy a sustraer todo el petróleo y lo voy a descartar. Porque durante este proceso lo que yo generé es que esos microorganismos pasen a la fase acuosa. ¿Vamos bien o no? Entonces, una vez que yo solo me quedo con esto, voy a ir acá. Esto es un embudo, ¿sí? Este embudo está unido a un sistema de filtración y este sistema tiene una manguerita que está conectada a este aparato que no se ve completamente en la imagen, que es como un maletín, o sea, bastante lindo es, digamos. Es una bomba de vacío. ¿Qué hacen las bombas de vacío? Succionan. ¿Qué es lo que hace la bomba de vacío? Succiona el aire circundante en esta zona y fuerza a que el contenido en este filtro descienda, ¿sí? Por eso ustedes lo que ven acá abajo, si lo llegan a divisar bien, es el contenido acuoso que tiene detergente porque se ve en la espuma que vuelve a aparecer. ¿Por qué? Porque ahí hay una agitación, ¿sí? Ese proceso de forzar el pasaje del contenido acuoso a través del filtro genera espuma. ¿Y qué hay acá? Acá es importante tener un filtro, que es una membrana que lo que va a hacer cuando pase el agua es retener los microorganismos. Yo quiero ahora que esos microorganismos queden retenidos en un filtro. Para que ustedes se imaginen, el filtro es un papelito que tiene pequeños poros de 0,22 micras. ¿Cómo estamos con las unidades? Una micra, ¿qué es? Es una parte de 1.000.000 de lo que equivale a 1 metro, ¿sí? Una micra es una parte de 1.000.000. Por lo tanto, 0,22 micras, ya estamos hablando que son 22 partes de ¿cuánto? 0,22 micras ya de 10 metros. ¿Sí? O sea, imagínense, ¿por qué les digo esto? Porque ustedes imagínense de pequeñitos que son esos poros, que obviamente tienen que ser así de pequeñitos. Estamos hablando de 22 partes de 10 metros. ¿Para qué? Para que puedan quedar retenidos los microorganismos, porque los microorganismos también son muy pequeños. Entonces yo necesito que queden atrapados ahí. ¿A alguno le gustan los Simpsons? ¿Sí? ¿Vieron el capítulo en el que Bart va a una escuela para Super Nerd? ¿Alguien lo recuerda? Y hay una parte del capítulo que para mí es la más emblemática. Sale al recreo Bart, tenía un sándwich, jamón y queso, se encuentra con un super ñoño y le dice:
te cambio tu sándwich por un picolitro de mi jugo. Y Bar le dice, porque Bar es, bueno, ya saben lo que es Bar, digamos, no entra en detalle, le dice que sí. Entonces le da el sándwich y obviamente de una cuestión sugestiva, el compañero le hace así, ¡pip! Esos juguitos de Tetra Pak Magio, ¡pip! Una gotita. Porque un picolitro es 1 por 10 a la menos 12 litros. O sea, imagínense, de unidades, milímetros, micrómetros, si yo lo quisiera ver así, el famoso nanómetro, si lo han escuchado como unidad, es una parte de 1000 millones. Y un picómetro, extrapolando a picolitro, estamos hablando que es una parte de 1 billón. Un atómetro es una parte de 1 trillón. Y un femtómetro es de 1 cuatrillón. O sea, hay unidades, no sé si ustedes lo sabían, muy pequeñitas y muy grandes. Bueno, en resumen, la cuestión es que ahora los microorganismos quedaron retenidos en ese filtro que originalmente es blanco, pero ahora ha quedado esa marca debida al color típico de la muestra de petróleo con la que estoy trabajando. Obviamente que yo no puedo ver, pero ahí adentro hay microorganismos, ¿sí? Que es lo que yo quiero estudiar. Entonces, ¿se acuerdan que acá había esta parte superior que es la que va a contener el líquido que quiero filtrar? Y acá hay una pinza que es la que une las dos partes. Después solo me queda la parte de abajo. No sé si se dan cuenta. Y acá está la parte de arriba dada vuelta. ¿Qué es lo que se hace después? Bueno, se va a tomar otro tubo Falcon y se va a colocar, se va a sacar esto con una pinza y se lo va a colocar dentro de un tubo Falcon, se lo va a cerrar, se va a rotular y eso va a ir a un freezer hasta que siga con el proceso. ¿Sí? O sea, si yo no lo hago inmediatamente, esto debe ir a un freezer. ¿Para qué? Para preservar los microorganismos. ¿Sí? En un freezer quedan estáticos a menos 18 grados centígrados. No se van a morir. ¿Por qué? Y porque si yo saqué los microorganismos que estaban en el petróleo y ahora los puse dentro de un filtro, obviamente que ese no es su hábitat. Se van a morir. Entonces yo necesito, es como una imagen que me queda, necesito congelar esos microorganismos dentro del filtro. Muy bien. Ahora, cuando yo quiero seguir con el proceso, ¿qué es lo que hago? Tomo esos filtros, coloco acá un vidrio de reloj, no sé si lo han visto en el laboratorio, supongo que sí, dado vuelta, y con una pinza y con un bisturí me voy a ayudar para ir seccionando. Lo que empiezo a hacer con esto es, lo empiezo a cortar en pedacitos bien pequeños, tanto en forma vertical como en forma horizontal. ¿Sí? Bien pequeñito. Y algo muy importante es que cada vez que trabajo con el bisturí y con la pinza, acá hay un mechero Bunsen. ¿Sí? Este mechero lo que me va a permitir es, cada vez que voy a trabajar, debo pasar tanto la pinza como el bisturí en contacto directo con el fuego. ¿Por qué? Porque esto está contaminado y cuando yo voy a trabajar necesito esterilizarme. Acá esta esterilización, bueno, es bastante, digamos, como práctica, no es la del autoclave. Directamente, si yo pongo cualquier ser en fuego, se va a morir. Hay una desnaturalización de las proteínas inmediata, producto del contacto directo con el fuego, que lleva a la carbonización de la materia, o sea que ni hablar. Entonces yo para esterilizar acá es como más rudimentario con fuego. ¿Qué es lo que debo tener en cuenta? Bueno, que entre cortes con muestras debo esterilizar. ¿Y qué es la otra cuestión importante? Que cuando voy a esterilizar esto, debo esperar unos segundos para empezar a cortar. Porque si yo a eso, que es un metal, lo caliento a fuego directo y lo esterilizo, y lo saco inmediatamente y empiezo acá, chao los microorganismos, se murieron todos. Porque no se olviden que eso está caliente. Voy a matar
estoy perdiendo biomasa microbiana que yo necesito en mi análisis. ¿Está claro? Entonces, esas son cosas que yo le comento que uno debe siempre tener en cuenta cuando va a trabajar, además de, obviamente, el uso de guantes, el uso de delantal, la mayor limpieza posible. Y después, ¿qué es lo que se hace? Bueno, esto no voy a entrar en detalle, es un kit de extracción de ADN. ¿Sí? Es decir, acá hay un conjunto de soluciones que la empresa que te vende no te dice lo que es. ¿Por qué? Porque obviamente ellos venden el kit, no te van a revelar la gallina de los huevos de oro, pues no le van a comprar más. Entonces te lo venden al kit, pero no te dicen qué es lo que es. Uno, formado en este tema, puede suponer qué cosas son, pero más o menos, pero no sabes concentraciones, no sabes un montón de cosas, y bueno, podés suponer, pero hasta ahí podés llegar. Entonces, lo que uno debe hacer es, a esto que yo corté, lo voy a introducir en estos vialcitos bien pequeñitos. Estos vialcitos son muy chiquitos, voy a empezar con una pinza a poner todo el papel de filtro lo voy a introducir adentro. Y lo que tiene adentro de este vial son unas pequeñas perlitas de cerámica. La cerámica es inerte, no reacciona. Que lo que va a hacer es, yo voy a empezar a agitar y las perlitas van a empezar a arrancar la materia orgánica y depositarla en una solución que está con las perlitas. O sea, es un proceso abrasivo. Es básicamente como meter una zanahoria y empezar con el rallador, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Entonces lo que yo quiero es que pase la materia orgánica a esos viales. Y después, posteriormente, con cada uno de estas soluciones, lo que debo hacer es empezar a agregarlas paso por paso, agitarlas, descartar, volver a agregar, lavar, etcétera, etcétera, hasta que este soy yo. ¿Se acuerdan del vaso de precipitados del que arranqué? Yo a mí me gusta mucho la foto y generalmente es algo horrible. Esta foto me gustó siempre, así que siempre me voy a promocionar. En serio. No, bueno, cambiando. ¿Se acuerdan que yo arranqué con un vaso de precipitados? ¿Se acuerdan? Que acá estaba el petróleo. No sé si pueden llegar a ver. Acá hay un tubito Eppendorf que en este punto me quedé con esto, con una pequeña solución translúcida que es esto, es acá. No es de todo el tubo, es nada. Son 50 microlitros. Ahí está el ADN. Ahí. De eso, ahí. Y eso es más que suficiente para meterlo en los equipos de secuenciación genética y poder determinar cuáles son las especies, los géneros de microorganismos. ¿Por qué? Y porque yo ahí voy a ver en el petróleo qué población microbiana vive. Porque con estudios yo sé quiénes son las corrosivas, quiénes son las que generan hidrógeno, quiénes son las que producen metano, quiénes son las sulfatos reductoras productoras de ácido sulfídrico, uno de los peligros potenciales más importantes en la industria petrolera, porque yo me voy cerca del pozo y a la salida de ácido sulfídrico y no tengo un detector de gas y en un minuto estoy muerto si la concentración que está saliendo es la adecuada. El ácido sulfídrico es súper tóxico y hay un montón de gente en la industria petrolera que muere. Es un gran problema. Entonces, la relevancia de este estudio es que permite conocer quiénes son cada una de las familias de microorganismos que hacen tales y tales cosas. ¿Y por qué es eso importante? Cuando ustedes perforan un pozo, consiste en poner caños que van atravesando las diferentes fases
litológicas de la Tierra hasta llegar al yacimiento. Obviamente, bueno, hay un dispositivo que es el que va rompiendo la tierra, va haciendo el hueco, etcétera, etcétera. Cuando el petróleo fluye de manera natural, es decir, por la propia presión que yo les dije que hay en el yacimiento. ¿A dónde hay presión? En el yacimiento. Arriba hay presión y está la presión atmosférica, que es una risa comparada a la del yacimiento. Entonces, por diferencia de presiones, ¿qué sucede? El petróleo sube. Eso se llama recuperación primaria. ¿Hay alguien que trabaje acá con petróleo? ¿No están los chicos? ¿No vinieron ninguno de los que trabajan en la industria? ¿Qué es la recuperación secundaria? Bueno, ahora el yacimiento ya no tiene la presión necesaria para que el propio petróleo ascienda hacia la superficie. ¿Qué es lo que hago? Agrego agua. Muchas veces utilizo la propia agua que hay en el yacimiento. Si ustedes no lo saben, un yacimiento tiene 3 fases. Gas arriba, petróleo en el medio y agua en el fondo. Sí, cuando se produce petróleo también se genera agua en el proceso. No sé si lo sabían. Esa agua se llama agua de formación. ¿Por qué? Porque es agua que se formó en el proceso de generación de petróleo. Bueno, esa agua muchas veces se toma y se recircula el yacimiento con agua tomada de lagos, de mar, etc. ¿Para qué? Para que ocupen posición en el yacimiento. ¿Y qué es lo que va a suceder? Y en algún momento va a terminar desplazando el petróleo hacia arriba. ¿Y por qué? Y porque el agua es más densa, siempre va a estar abajo. ¿Siguen con la idea o no? Bueno, ¿por qué les estoy contando esto? Porque cuando yo introduzco esta agua de formación, ¿qué es lo que puedo hacer? Agregar biocidas. ¿Alguien sabe lo que es eso? Biocida. Bio, ¿qué significa? Chicos, ¿qué significa bio? Vida. Vida, pero vamos, gana, pónganle ganas a la vida ustedes. Son poco bio. Sí, los alumnos no bio ustedes. Bien. Bio. Y SIDA no es de SIDA de la enfermedad, sino que tiene que ver con muerte. O sea, un biocida es una sustancia química que mata. En este caso, ¿qué es lo que se le hace a esa agua que se inyecta? Se le agregan biocidas, se le agregan antibióticos, como los que tomo cuando me infecto por bacteria, no por virus. Si tengo una infección virósica y me dan un antibiótico, los virus están viva la pepa. Guarda con eso. Entonces, ¿qué puedo hacer con esa agua, chicos? Pongo biocidas, pongo antibióticos. ¿Para qué? Para matar los microorganismos. ¿Y por qué los quiero matar? Y porque ya les dije todo lo que pueden generar. ¿Entienden? Entonces, este estudio es muy importante para determinar qué microorganismos tengo, para saber qué voy a poner. ¿Sí? Porque, como les digo, si yo estoy enfermo y lo que está ocasionando eso es un virus, me dan un antibiótico y a la larga probablemente me muera. Porque a los virus no los afectan los antibióticos. ¿Está claro? ¿O no? Entonces, este estudio es importante para eso. Saber qué tengo de manera de poder suministrar adecuadamente los biocidas correctos. Bueno, ahí se termina. Así que esa era la idea de que ustedes, bueno, supiesen más o menos qué se hace cuando se investiga. Para los chicos de ingeniería, mis alumnos, qué fui a hacer, y esto es lo que me llama la atención a mí, por lo menos. O sea, de esto llego a eso tan ínfimo y puedo conocer un montón del petróleo en cuanto a microorganismos para solucionar esos problemas. Eso es lo que se está haciendo hoy en la industria. ¿Está claro? Respecto a ese tema. No sé ahora si yo tengo que hacerles preguntas, ellos hacen preguntas. A ustedes, no, que ellos a lo mejor hagan alguna pregunta, o si vos querés ver si te entendí. Dígame. Yo tengo una pregunta sobre una de las primeras cosas que mencionó. Sí. Dijo que el plancton era, digamos, el principal Aportante. Sí. que haya petróleo. Sí. Muy bien, cuando yo digamos, se me ocurren lugares en los cuales hay mucho petróleo, así como Arabia Saudita Sí. o Irán,
no sé cómo el plancton se puede haber metido en esos lugares que son más áridos. ¿Usted sabe cómo puede ser que esos lugares, con los climas que tienen, o no sé, capaz que en el pasado ahí hubo mares? Muy buena pregunta. Bueno, no soy licenciado en geografía, tampoco soy geólogo, pero sí lo sé. A ver, estos procesos transcurren a lo largo de cientos de millones de años. La vida humana es ínfima, ¿está claro? Entonces, a la escala geológica, que se conoce como eones, donde hubo una selva, hoy puede haber una estepa. ¿Y a qué le llama la atención eso? La estepa patagónica tan ventosa y hermosa generada por un gen anticiclónico del Pacífico Sur. Acá había una selva, chicos, y ahora hay una estepa fiera por el viento, fría, qué sé yo. Claro, esos lugares que ahora son desiertos, antes eran mares. Y eso es importante, porque el petróleo solo se ha generado en ambientes marinos o delta costeros. ¿Qué significa eso? Que es fundamental que haya agua estacionaria para que se pueda depositar la materia orgánica y luego formarse petróleo. El petróleo nunca se va a formar en ambientes que contienen oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno, ¿qué hace con la materia? La oxida. Y para que se pueda producir petróleo, la materia se tiene que reducir. Y el oxígeno es un enemigo de ese proceso. Entonces, como lo dijo el compañero acá, la pregunta es, esos ambientes que usted, esos lugares que usted me dice que eran desiertos, antes fueron mares. ¿Está claro? Y bueno, obviamente por procesos que ya escapan a mi persona, hoy por hoy son desiertos. Muy interesante lo que dijo él, no por lo que, digamos, los árabes, Dubái, Emiratos Árabes, son lo que son. Ustedes imagínense que tienen tanta plata que modificaron el desierto. Tienen el mejor petróleo del mundo. El petróleo que tienen ellos es un petróleo que es prácticamente nafta. ¿Sí? Cuando ustedes van a cargar combustible a la estación de servicio, ¿qué es más cara? ¿La nafta o el diésel? La nafta, Infinia, ¿sí? Es más cara. ¿Por qué? Porque el contenido orgánico genera mucha energía, no afecta tanto el motor y son componentes del petróleo liviano. Así como lo que mueven los barcos es una fracción del petróleo pesada llamada fuel oil. Es mucho más barata. Pero bueno, se necesita para mover esos grandes artefactos. Pero bueno, respecto a lo que dijo él, sí, antes había mares, ese es un querógeno, se llama querógeno de tipo 2, es un querógeno formado por algas. Eso es bien específico de la química. En realidad el mejor petróleo del mundo no es ese, pero se ha generado tan poco que no ha tenido gran impacto. Solo en los Estados Unidos estuvo el mejor petróleo, que es formado por una alga llamada Botryococcus se llama el alga, y genera el mejor petróleo del mundo. Lo que pasa es que eso se formaron en los dos grandes lagos de los Estados Unidos. Y bueno, ya obviamente los yanquis se lo consumieron todo. Y la cantidad no es tan grande comparada a la que tienen en Arabia Saudita, Dubái, etcétera, etcétera, que es incalculable. ¿Otra pregunta? Dígame. ¿Todos los pozos tienen los mismos microorganismos divididos distintos en distintas proporciones o cada pozo tiene distintos microorganismos? Muy buena pregunta. No. Aunque uno no lo crea, ustedes imagínense esto. Una cuenca es una ciudad. Cada yacimiento es una familia. Y cada pozo dentro de un yacimiento es un integrante de esa familia. ¿Está claro? Ahora, yo con mi hermano, por secuenciación genética vamos a ser muy parecidos,
no somos exactamente iguales. Los pozos, a pesar que están en el mismo yacimiento y pueden estar muy cerca, van a ser muy similares, pero se pueden encontrar microorganismos diferentes, porque muchas veces hay pozos que no toman el petróleo a la misma profundidad. Y cuando se varía la profundidad, se varían las capas de tierra, las capas litológicas de las que se está extrayendo, y eso puede modificar la presencia de determinados microorganismos. O sea que no necesariamente tienen que ser, puede darse que sí, pero no necesariamente tienen que responder a eso de igual manera. Señor. Una consulta. Una vez hecho ya esta investigación, o respecto, me preguntaba es, por ejemplo, se halla un nuevo pozo petrolífero y se desea comparar ese petróleo del pozo con las muestras que usted tomó. ¿Tiene que volver a hacer todo este proceso para sacar la misma muestra de ADN de ese pozo? Para poder caracterizar un pozo, sí. Sí, porque esto no es, bueno, tampoco lo sé. En química no es hacer una curva patrón. ¿No saben lo que es una curva patrón? ¿Saben o no? Muchas veces cuando ustedes determinan, sobre todo en química, ciertos análisis tienen que estandarizar. Los valores con los que trabajan no son absolutos, sino son relativos. Entonces ustedes tienen valores de referencia que los van a distribuir en una curva, eje Y, eje X, y cuando ustedes posteriormente hagan un análisis, pueden tratar de meterlo en la curva y ver cómo eso se va asociando o no. En este caso no. Si yo quiero caracterizar un pozo, voy a tener que repetir nuevamente por justamente lo que le acabo de explicar a la profesora. Lo debo volver a hacer. No es así, o bueno, ni hablar si fuera así de sencillo. Pasa que acá hay tantas variables en juego que es muy complejo el análisis y los microorganismos que pueden estar presentes. ¿Y es muy costoso hacer ese estudio en Bueno, cada pozo? Buena pregunta. Ese kit de extracción vale como 300.000 pesos. El kit. Y bueno, y hay un montón de material por ahí que tampoco yo mostré, o sea, por eso tuve que viajar. La idea era que yo lo pudiera empezar a hacer acá. Me presenté para un proyecto que no tenemos novedades, que se llaman los PICT. No hay novedades, no sé si no me lo dieron o no, pero el tema es que con la corrida cambiaria, el presupuesto original que se planeó se diluyó, se fumó. Está claro, pero es caro sobre todo por ese kit que yo les mostré. Carísimo. Obviamente un lugar como ITEC son gangas. Señorita, señora. Las cuencas fueron descubiertas en algún momento y a partir de ahí se establecieron que eran esas, o se pueden descubrir otras cuencas. Sí, se pueden descubrir otras cuencas. La cuenca acá, la cuenca del Golfo, que es, digamos, donde está situado Comodoro, Caleta, Olivia, se descubrió en la década del 10, del 20, en 1910, 1920. Por algo Comodoro es tan grande. Pero me parece que, según lo que tengo entendido, la primera cuenca que se descubrió, no sé, es la cuenca salteña, en la Argentina, ¿no? En la Argentina las cuencas productoras son la cuyana, la que está en Salta, la del Golfo, la cuenca austral, parece que me está faltando una. La cuenca neuquina, sí, donde está Vaca Muerta. Hay más cuencas en la Argentina, pero como les dije, no todas las cuencas producen petróleo. ¿Sí? Dígame. Ese procedimiento que usted hizo, Sí. ¿es el único método existente para conseguir, digamos, esa separación? ¿O existen otras maneras distintas a las que usted usó? No, se pueden utilizar otras sustancias, se pueden utilizar sales, por ejemplo. Yo acá en ningún momento utilicé sales para llevar a cabo
el proceso. O se pueden utilizar, por ejemplo, filtros directamente. Cuando vos tenés una muestra, que es una muestra muy líquida, llegando a las naftas o agua de producción, uno quiere evaluar los microorganismos en el agua de producción que se generó con el petróleo, toma un filtro directamente, no tiene que hacer nada del proceso de extracción ese que yo les dije. Toma un filtro, conecta una manguera, iba a decir, una jeringa en el filtro, hace ¡pic! Pasa el líquido y quedan retenidos dentro del filtro los microorganismos, y a eso después sí hace el cortecito y el proceso de extracción. O si la muestra es sólida, hay que disgregar la muestra, solubilizarla, eso va a depender del tipo de muestra y también va a depender del investigador, de metodologías afines. Hay otros que utilizan sales, eso. Esta técnica se puso a punto en ITEC ahora, se estudió mucho y se la puso a punto al cabo de un año y funciona bastante bien. Bueno, y si existen otros métodos, ¿por qué eligieron precisamente ese? Por eso, justamente, porque esta técnica se puso a punto en un año de estudio, y se llegó a que da los mejores resultados para determinar un tipo de los tipos de microorganismos responsables de la corrosión. ¿Está claro? O sea, dentro de todo el grupo que yo les nombré, los sulfatos reductores, los hidrogenotrofos que generan hidrógeno, los de corrosión, se aplica muy bien para los que generan corrosión, que es lo que más le importa a ITEC en este momento. ¿Y tu doctorado se basa en estos organismos? No, esto es una pequeña partecita de mi doctorado. Yo trabajo, soy químico, trabajo con unas moléculas del petróleo, llamadas biomarcadores. Probablemente si me llaman el próximo año y está presente usted no estaba el año pasado. No. Bueno, el año pasado hablé un poco, el profesor estaba. El próximo año probablemente hable de geoquímica forense, y si usted está presente va a conocer los biomarcadores. Dígame. ¿Cuánto tiempo lleva a realizar este proceso? Bueno, buena pregunta. Si tenés una sola, lo tomamos para una sola muestra, y el proceso te lleva unas 5 horas. 5 horas. 5 horas. Para una sola muestra. Y otra consulta más. De todos esos procesos que usted mencionó, ¿cuál es el que se tarda más en realizar? Bueno, no puse una imagen acá, pero cuando uno hace esta parte de que necesita que el petróleo entre en contacto con el agua para que pasen los microorganismos, hay una parte acá que yo la salteé para que no se haga tan largo, que es la muestra se pone en un equipo que se mueve lateralmente. Yo a la muestra la pongo así, la acuesto y la pongo en este equipo que se mueve lateralmente. Ese movimiento lo que genera es que se asocien ambas fases para que pasen los microorganismos de la fase gaseosa a la fase acuosa. Bueno, ahí tiene que estar 2 horas y media. Por eso lleva tanto tiempo. Ahí se necesitan 2 horas y media de contacto. ¿Mínimo? Mínimo. Si se le olvida no pasa nada, pero la cuestión crítica es que se necesitan 2 horas y media de contacto. No hicieron ninguna pregunta a mis alumnos. Ya sabemos todo, profe. ¿Cómo? Ya sabemos todo. Pésimo. Pregunta. Yo que les pregunto. A ver si estuvieron atentos. ¿Cosas de la presentación o cosas de...? ¿Cómo? Pero después, ¿sabes lo que hacen con los informes? Se ven el video en vez de estar atentos acá. Mirá qué piolas. Porque tienen que entregar un informe de la presentación. Y se ven el video y te copian textual de repente. ¿O no? Ahora resultó timado. No hay esfuerzo suficiente. Dígame. Ahora nos queda justamente de esta data. Muy bien. ¿Qué pasó del proyecto? O sea, ¿en qué quedó el proyecto? Este proyecto.
No, el proyecto se llama, no, el proyecto es otra cosa, se llama PST, una cuestión burocrática, yo eso no lo gestiono, pero lo que se buscaba con el proyecto es la financiación para que todo esto que yo hice ahí en ITEC lo pudiera hacer acá. Esa se presenta, hay una cuestión burocrática de sistemas de puntuaciones con director, codirector y el tema de estudio, y eso va a calificación y bueno. La primera parte la pasó, la segunda parte hay dos evaluadores que ven si el proyecto es interesante, si tiene aplicabilidad, qué sé yo, y bueno, no tengo noticias. O sea, el punto es que no tenemos noticias, teóricamente ya deberían haber estado los resultados. ¿Hace cuánto realizó este? No, esto que hice acá lo hice hace 2 meses. ¿En otro lado se utilizó algo parecido o igual? Sí, no, o sea, ni hablar. Esto en los países del primer mundo se utiliza. Acá, dentro de la Argentina, no. O sea, el pionero, que es más, lo presentaron con bombos y platillos, es ITEC. Bueno, por fin, a ver. ¿De dónde le trae la muestra a usted? O sea, ¿de dónde las provee? ¿Se la traen usted o usted la tiene que ir a buscar a...? No, o sea, hay una cuestión confidencial de la muestra, no se puede decir, digamos, pero hay una empresa que es la mayor operadora dentro de la cuenca austral que hizo un convenio con la universidad y que es la que me suministra el 85% de las muestras. Que hay un compañero de ustedes que trabaja, que fue el que me tomó las muestras, que tiene una hija que estudia con ustedes. ¿Algo más? En realidad es un profesor de eso. Es un profesor. Es un profesor de electromecánica que se llama Miguel. Miguel se llama... No, Sí, pero es sí. un alumno el que me Ah, ¿sí? ¿Quién? Ah, Paqui te trajo la muestra. La muestra de supuestamente que... No se puede decirlo, ¿no? No se puede decir que ese que sé. No se puede decir que ese. Yo no dije nada. Y en Santa Cruz es la única operadora fuerte, ¿no? Sí.